Hola, buen día. Les vamos a presentar nuestro plan de emergencia para la avalancha de Mocoa del 31 de marzo del 2017. Los integrantes del grupo somos Laura Giraldo, María Alejandra Arduz, Gustavo Severiche, Jason Valenzuela y Jessica Balseca. En la avalancha de Mocoa se presentaron estrategias de conocimiento del riesgo en las cuales se escogieron lo que son las amenazas naturales, antrópicas y amenazas sanitarias, teniendo en cuenta que las antrópicas es algo que es producido o modificado por la actividad del humano. En este caso, en las naturales, tenemos en cuenta precipitaciones extremas, tenemos en cuenta deslizamientos y movimientos en masa, tenemos en cuenta aumento del caudal fluvial. En la parte sanitaria, teniendo en cuenta contaminaciones del agua, ya que se presentan mucho lo que son afecciones por enfermedades zoonóticas como lo es la leptospira, mortalidad y descomposición de animales, interrupción de servicios veterinarios, y en el caso antrópico es ocupación irregular del territorio, deforestaciones y cambios del uso de suelo y gestión inadecuada del riesgo. Bueno, dentro de las estrategias de reducción de riesgo, estas se encuentran estrictamente relacionadas a la matriz de riesgos que se encuentra en nuestro documento anexado a la aula virtual. Nosotros dentro de estos factores tenemos a los factores naturales y a los factores antrópicos. De los factores naturales hemos escogido los siguientes: la inundación abrupta por topografía abrupta y confluencia fluvial crítica. En estos necesitan de una combinación de manejo integral de cuencas, ordenamiento territorial, protección ambiental, sistemas de alerta temprana. Solo la integración de estas medidas permite reducir la exposición de la población y anticipar eventos de posibles situaciones similares. En lo que respecta al desplazamiento por suelos inestables, la clave es reconocer que la topografía puede tener algún tipo de inconveniente. Los suelos saturados y el uso inadecuado del suelo generan condiciones propicias para deslizamiento, por lo que las estrategias deben actuar simultáneamente sobre la amenaza, vulnerabilidad y la exposición. Se requiere una intervención integral que combine medidas estructurales, muros, drenajes, estabilización de taludes. Dentro de los factores antrópicos tenemos los escogidos, en este caso fueron la interrupción de vías rurales y ocupación del suelo en zonas de amenaza. Es esencial fortalecer y mantener la infraestructura vial rural, identificar los puntos críticos y establecer las rutas alternas para emergencias. En lo concerniente al desplazamiento rural, tenemos que considerar que en conjunto estas estrategias permitirán orientar un crecimiento urbano seguro y disminuir la exposición de la población ante futuros eventos. El desplazamiento rural y la expansión urbana desordenada incrementan significativamente la vulnerabilidad ante desastres como lo que ocurrió en Mocoa. Bueno, a partir de los cuatro factores de riesgo, vamos a hablar sobre las principales estrategias del manejo de desastre, integrando los lineamientos internacionales como los LEDs y considerando la realidad territorial de Mocoa. Entonces, en primer lugar, frente al tema de las inundaciones súbitas, es fundamental contar con mapas de zonas de seguridad, rutas de evacuación pecuaria y sistemas de alerta temprana. Ya durante la emergencia, se debe activar el protocolo de evacuación hacia zonas altas, garantizando pues de allí el alimento, el agua y la atención veterinaria. En la recuperación, ya básicamente lo que se hace es que se evalúan las pérdidas, se rehabilita la infraestructura, en este caso rural, y se fortalecen los sistemas de alerta. Para los deslizamientos, la preparación incluye identificar principalmente las zonas prohibidas para establos, monitorear las grietas y mejorar el drenaje. En la respuesta, se evacúan los animales hacia áreas estables y se deben de suspender las actividades en zonas que presenten inestabilidad. Luego en la recuperación ya se hace una reubicación definitivamente, por ejemplo, en corrales y se restauran los suelos. Cuando se presentan interrupciones en las vías rurales, entonces, ¿qué se debe hacer? Se deben plantear rutas alternas para el transporte de alimentos y de animales, además de ello, para el almacenamiento de suministros y así evitar también zonas de construcción en zonas de amenaza. Durante la respuesta, lo que se debe hacer es movilizar los insumos y también, pues esto se hace mediante la ayuda de las autoridades. Posteriormente, se rehabilitan las vías y se fortalecen las cadenas de logística rurales. Ya por último, en las situaciones de desplazamiento rural o expansión urbana desordenada, lo que se debe hacer es caracterizar las familias que son dependientes de algún tipo de producción, promover el ordenamiento territorial y fortalecer las organizaciones pecuarias. Durante la emergencia, pues ya prácticamente se tiene en cuenta el tema de los albergues, donde se debe contemplar espacios también para animales o especies menores y garantizar su alimentación. Y en su recuperación, pues se deben implementar planes que sean de retorno seguro y programas productivos. La siguiente, por favor. Ahora, en la integración del enfoque del ES, el plan va a sostener tres principios, que son salvar las vidas humanas y animales, adaptar las intervenciones en el contexto local y coordinar la respuesta. Además de tener en cuenta los tres principios, también va a aplicar 6 intervenciones que nos habla los LEDs. En este caso, pues son el apoyo alimentario, el manejo del agua, los servicios veterinarios de emergencia, el manejo del pastoreo, reposición de animales y, pues, cuando llegue a ser necesario, el sacrificio humanitario. Esto en conjunto que permite que estas estrategias respondan de manera organizada, técnica, humanitaria y, pues, garantizar la protección tanto a las familias como a sus medios de vida pecuarios. Bueno, el plan de emergencias con animales. En análisis situacional, les cuento más o menos, les contamos pues cómo fue lo que sucedió, que el 31 de marzo del 2017 afectó una avalancha en el municipio de Mocoa, dejando cientos de víctimas humanas y animales. Fueron realmente 3 ríos y 2 quebradas que estaban alrededor de esta zona que se muestra en la diapositiva, que fue donde fue la zona de mayor impacto. Los animales domésticos y de granja quedaron heridos, sin alimento ni refugio, se generaron riesgos sanitarios por contaminación del agua y descomposición de cadáveres. La infraestructura fue precaria, la falta de planes de contingencia y la escasa educación en la gestión de riesgo aumentaron la vulnerabilidad de estas personas y estos animales en todo ese entorno donde pasó eso, y pues fueron en total 17 barrios afectados.
Teniendo en cuenta el análisis de riesgo, se tiene en cuenta más que todo la parte de amenazas identificadas, estrategias del conocimiento del riesgo y estrategias de manejo del desastre ante el evento, durante el evento y después del evento. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya habíamos identificado las amenazas que eran naturales, sanitarias y antrópicas. En este caso, en la parte de exposición, es de alta cantidad de animales domésticos y en otra parte de exposición es hogares en zonas de alto riesgo. En cuanto a la parte de vulnerabilidad, bajo control sanitario vacunal en esos animales domésticos, ausencia de planes locales, limitaciones en el transporte y rescate y desconocimiento de primeros auxilios en animales domésticos. En la parte de estrategias del conocimiento del riesgo es un mapeo de riesgo, el cual lo ayuda a que se localicen y registrar a los animales domésticos o de producción. En la parte de capacitación comunitaria, concientizar en la parte de primeros auxilios y evacuación de mascotas a las personas del común. Y en cuanto a sistemas de alerta temprana, es el uso de comunicados del IDEAM o defensa civil para que los tutores sepan qué hacer ante un desastre. En cuanto a la parte de estrategias del desastre, entonces teniendo en cuenta antes del evento, tener un inventario de recursos para el servicio veterinario, rescate y simulacros. Durante el evento, iniciar protocolos de rescate animal. Se activan los lugares de recepción con agua, alimento, atención veterinaria, como localizaciones de animales con collares o microchips. Y después del evento se inicia un censo con reunificación de mascotas con sus familias, más la atención veterinaria. Y vacunaciones post-desastre. Bueno, en cuanto al punto 4, la matriz de riesgo y vulnerabilidades, para este punto presentamos una síntesis de la matriz de riesgos y vulnerabilidades aplicada al caso que estamos tratando en este plan. Esta matriz es fundamental porque, como ya lo había mencionado los compañeros anteriores, permite organizar, priorizar y visualizar los riesgos que afectan directamente a los animales domésticos y a los sistemas productivos pecuarios en el contexto de la avalancha de Mocoa. De los eventos, amenazas o factores contemplados en la tabla de matriz de riesgo seleccionado, hemos seleccionado 4, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, 2 naturales y 2 antrópicos. Para construir esta matriz se utilizan 2 criterios principales. Uno, la probabilidad de ocurrencia basada en los rangos definidos, que puede ser valorada de una manera porcentual o en un rango de una escala cuantitativa, como se ve allí en el mapa de calor que estamos presentando. Entonces puede ser de manera porcentual o de manera numérica. Y para eso tenemos los siguientes factores. Casi con certeza que equivale más o menos al 95%, y pues en la tabla de la mapa de calor lo podemos ubicar en un rango donde se encuentra que es un riesgo alto, que está del 10 al 15, de 10 a 15 más o menos. Sumamente probable, equivaldría a un 70-94%, probable de entre el 30 y 69%, improbable 5 al 29%, y sumamente improbable menos del 5%. 2, la gravedad de la consecuencia, es decir, el impacto de cada evento que genera sobre la salud animal, los medios de vida y la infraestructura pecuaria. Al cruzar ambos criterios, ubicamos cada riesgo en un mapa de calor donde los colores van desde el verde, que es bajo, hasta el rojo, que es muy alto, y esto nos permitió identificar rápidamente aquellos eventos que requieren las acciones inmediatas de que ya hemos hablado. En el color rojo se ubicaron los riesgos catalogados como muy altos, como la inundación súbita y la pérdida de infraestructura pecuaria. En ambos casos la probabilidad es alta, superior al 70%, y las consecuencias son graves, lo que justifica su ubicación en el cuadrante de mayor riesgo. En el color naranja encontramos riesgos altos, como los deslizamientos, la contaminación de agua, los brotes zoonóticos y la pérdida de alimento animal, que están contemplados en la matriz general. Aunque algunos presentan probabilidades moderadas entre el 30 y el 69%, su impacto sanitario y productivo es suficientemente significativo para priorizar su atención. Luego, en color amarillo, ubicamos eventos como la interrupción de vías rurales y la ocupación del suelo en zonas de amenaza. Aunque su probabilidad sigue siendo alta, la consecuencia es menos severa, por lo que requiere seguimiento constante. En esta matriz no se identificaron riesgos en color verde, ya que todos los eventos superan los umbrales de baja significancia en el contexto de la avalancha de Mocoa. En conjunto, esta matriz permitió identificar vulnerabilidades clave, capacidades locales como la de la UMATA, ICA o Corpo Amazonía y las asociaciones ganaderas, y orientar las acciones de mitigación desarrolladas en el plan de emergencia. El mapa de calor nos dio una visión clara. La mayoría de los riesgos para los animales y sus medios de vida se concentran en zonas rojas y naranjas, lo que confirma la urgencia de intervenciones preventivas y coordinadas. En el programa de atención y manejo de los eventos, iniciamos con una pregunta que es, ¿se detecta presencia de animales afectados por la avalancha? Entonces, si la respuesta es no, se monitorea la zona y se mantiene en alerta epidemiológica. Si la respuesta es sí, el área es segura para el ingreso. Entonces, de acuerdo si el área es segura para el ingreso, si la respuesta es no, se coordinan con organismos de socorro y se espera autorización. Pero si el área sí es segura para el ingreso, lo que se hace es evaluar el tipo de afectación, ya sea un animal herido, un animal huérfano perdido o un animal fallecido. Dependiendo de cada uno de esos tipos de afectaciones, pues si es un animal herido, se brindan los primeros auxilios o se traslada a un centro veterinario temporal. Si es un animal huérfano, lo mismo se traslada a un refugio o a un refugio también temporal, y si es el animal fallecido, pues se realiza la disposición del cadáver, ¿sí? Porque ya recordemos que en esta parte, pues muchos animales por la inundación, pues en estado de descomposición generaron pues enfermedades.
También uniendo todo esto se hace la siguiente pregunta y es, ¿hay riesgo sanitario? Agua contaminada, enfermedades, cadáveres, como anteriormente lo indicaba. Entonces, si no, pues se continúa con asistencia alimentaria y el monitoreo, pero sí, se activa un protocolo sanitario con una desinfección, vigilancia epidemiológica y un control de la zoonosis. Y todo esto abarca pues el registrar, reportar y hacer seguimiento de cada uno de los casos que se presenten, junto con la coordinación de entidades gubernamentales, ONG, para suministro de alimento, agua y atención médica. Muchas gracias.